En 55 días, los peruanos van a las urnas para elegir presidente, 12 de abril. Pero antes, este miércoles, en unas horas nada más, habrá sesión en el Congreso para elegir al presidente o presidenta de la mesa directiva. Y esa persona será por unos meses el presidente interino del Perú, porque José Gerí, congresista y presidente encargado del Ejecutivo, dejó de serlo este martes, después del mediodía. Duró 4 meses en el cargo. Gerí se suma a la lista larga de personas encargadas del Poder Ejecutivo brevemente. Perú escribe en las páginas de su historia que tiene 8 presidentes en lo que va de la última década. 8 presidentes en 10 años. En el cálculo de los expertos, el mandato promedio es de apenas 1 año con 3 meses. Y en un solo periodo presidencial, el Congreso retira a un tercer jefe de Estado. Todo esto en menos de 5 años. En un comunicado, el Congreso informó que, al haberse aprobado las mociones de censura, declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, dice, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú. La elección del cargo será en el Pleno del Congreso del miércoles, el miércoles 18 de febrero, a las 6 de la tarde, hora local. El plazo para presentar las propuestas de candidatos ya venció esta tarde. Y es una lista con 4 candidatos que ya quedó definida. Ahora toca esperar a mañana para despejar lo que es ya este desenlace. Vamos a Lima con Jimena de la Quintana, ella tiene detalles. Buenas noches, Jimena. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hace pocos minutos, José Gerí, quien hasta hace algunas horas era presidente de la República, ha abandonado Palacio de Gobierno. Él ha salido por la puerta principal, ha cruzado lo que se conoce como el patio de honor y ha llegado hasta la acera, hasta la calle, donde ha subido a una camioneta color negro. Entonces Gerí se retira ya de Palacio de Gobierno. Él no es más presidente de la República. Desde el momento en que él fue censurado y notificado respecto a esta censura, deja el cargo de presidente de la República y por lo tanto en este momento Perú no tiene un mandatario, Perú no tiene un presidente de la República hasta que sea elegido uno nuevo. ¿Dónde? Aquí en el Congreso de la República. ¿Quiénes lo eligen? Los congresistas. ¿A quiénes podrían elegir? A otros 4 congresistas que en este caso han sido postulados para este puesto. Puede ser que se alcance un consenso el día de mañana, puede ser que este consenso no se alcance y esto se dilate un poco más. Ya ha ocurrido cuando asumió la presidencia de la República el entonces presidente del Congreso, Francisco Sagasti, lograr el consenso para que él fuera el presidente del Congreso de la República demoró algunos días, si no me equivoco fueron 2, podría pasar también lo mismo en este caso, pero por el momento no hay presidente de la República de Perú. Preguntarás, Gaby, quién está encargado del Ejecutivo. Consultaba yo con un abogado hace muy poco, minutos antes de ir al aire contigo, y lo que me decía Aníbal Quiroga, que es el abogado quien consulté, es que por el momento quien se está haciendo cargo del Ejecutivo es el presidente del Consejo de Ministros y los ministros que tienen que esperar a ser reemplazados, es decir, no está Gerí, pero su Consejo de Ministros, sus ministros o quienes eran sus ministros no pueden dejar los cargos hasta que sean reemplazados por otros, que serán recién elegidos cuando sea elegido el nuevo presidente de la República. Gaby. Pues entonces la cita para encontrarnos nuevamente, Jimena, mañana, una vez que se inicie este debate y esta votación, esperando un desenlace. Jimena de la Quintana se encuentra en Lima. Gracias, buenas noches. Hay que hacer un repaso entonces de los hasta ahora 7 presidentes del Perú en los pasados 10 años. Perú, el país con 8 presidentes en 10 años, va a llegar el 8º una vez se decida en el Congreso, pero vamos a hablar directamente de esta lista, si es que ya la tenemos lista, de lo que son este recorrido de quiénes son estos presidentes. Si la vemos juntos, por favor, ahí lo tienen ustedes. Empezamos con Pedro Pablo Kuczynski, renunció al cargo, llegó a la presidencia por elección popular, terminó su mandato el 23 de marzo de 2018, después le siguió Martín Alberto Vizcarra, el siguiente presidente, ahí lo tienen vacado por el Congreso, 23 de marzo de 2018 al 9 de noviembre de 2020, este es el segundo presidente. El tercer presidente
del Perú, después de PPK, renunció al cargo. Duró muy poco. Manuel Arturo Merino, 5 días, 10 de noviembre 2020, 15 de noviembre 2020. Le siguió a Manuel Arturo Merino Francisco Rafael Sagasti, un interinato presidencial, ocupó el cargo por sucesión, 17 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021. Nos adelantamos después con José Pedro Castillo, usted lo recuerda, destituido, detenido, ganó la elección para suceder a Sagasti, 28 de julio de 2021 al 7 de diciembre de 2022. Y aunque usted no lo crea, esta lámina que hemos preparado no termina con José Pedro Castillo. Esta lámina continúa porque tenemos que agregar a esa lista 2 nombres más. Dina Ercilia Boluarte, destituida tras vacancia, es ex vicepresidenta, fue de Pedro Castillo y bueno, hasta el 1 de octubre de 2025 su mandato, y le siguió José Enrique Gerí. José Gerí, el presidente que el Congreso ha sacado el día de hoy, destituido por censura, sucedió a Boluarte constitucionalmente, y la fecha, bueno, pues de su último día, este 17 de febrero de 2026. Vamos ya a analizar ahora sí el tema con el abogado penalista José Ugaz, exfiscal ad hoc contra la corrupción en Perú, expresidente de Transparency International. José, qué gusto saludarte. Lamentablemente lo digo, es en estas circunstancias. Antes de hablar de lo que procede, ya salió José Gerí de Palacio Presidencial, se va a su casa, ¿y qué sigue para José Gerí? Buenas noches, Gabriela. Bueno, él ha sido censurado como presidente, pero mañana estará sentado en el Congreso como congresista, porque mantiene su cargo, aunque originalmente ni siquiera fue elegido como congresista. Él ingresó cuando se produjo la vacancia de Vizcarra, y por lo tanto él, que no había ganado ninguna elección, estaba como accesitario y eso le permitió entrar al Congreso. Una vez que estuvo en el Congreso, cuando cae Dina Boluarte, ningún partido quería poner un presidente del Congreso porque iba a ser el presidente o la presidenta transitoria, y los partidos están todos en campaña electoral y no se querían contaminar con esa situación, y por eso es que este señor, casi como en una película de Disney, entra como accesitario, termina en el Congreso, después presidente del Congreso y después presidente de la República. Por supuesto, no solo sin tener ningún merecimiento, sino lo que es más grave, con antecedentes muy serios. Él venía siendo investigado por una violación sexual en un evento que él organizó en una casa de campo. Luego aparece su afición por la pornografía en una serie de páginas de internet que le fueron descubiertas, sí, y que fue borrando una tras otra. Después se ve involucrado en actos de corrupción, en reuniones con proveedores del Estado, encapuchado en horas de la noche, y finalmente ahora se ha descubierto que tenía toda una red que lo visitaban en Palacio de Gobierno en la noche y se iban al día siguiente muy temprano, y que en contraprestación probablemente o aparentemente, indicarán las investigaciones, todas terminaban contratadas por el Estado al día siguiente de haber pasado por Palacio. Y por eso te preguntaba cuál sería el desenlace, pero hay temas importantes para el Perú. Estamos viendo la misma película con José Gerí que con Dina Boluarte, y yo con esta pregunta o este comentario apunto al Congreso. La elección del miércoles de lo que es el presidente de la mesa directiva, ¿elimina el riesgo de que se repita esta historia en el futuro? ¿Hay algo distinto? Bueno, como bien ha señalado Jimena, vamos a tener 8 presidentes en 10 años. Eso quiere decir que en 2 periodos presidenciales, cuando solo hemos debido tener 2 presidentes, vamos a tener 8, y ojalá no tengamos 9, aunque ya queda poco tiempo para las elecciones generales. La oferta de los 4 candidatos para el día de mañana es bastante mala. Tenemos candidatos que evidentemente quieren aspirar a ser presidente, aunque sea por unas semanas, pero varios de ellos tienen una serie de cuestionamientos que ya empezaron a salir tan pronto sus nombres fueron puestos en el bolo.
Oye, pero déjame, te detengo ahí porque la pregunta con la que yo quería conectar esta idea tuya es el efecto corrosivo que tienen estos procesos sobre la ciudadanía de cara al proceso electoral, que tampoco es un proceso, digamos, normal en el sentido de cuántos candidatos están postulados. Bueno, esta elección, pues, a ver, esto es producto de un deterioro sistemático de la clase política en el Perú. En el Perú ya no existen partidos políticos, existen grupos de interés de distintos tipos que se han dado cuenta que en la política pueden hacer negocio o hacerse de cuotas de poder. Eso ha ido generando un deterioro sistemático de la oferta política en el Perú y eso trae como consecuencia, entre otras cosas, esta inestabilidad en los turnos presidenciales, este bajísimo nivel en el Congreso de la República. Era casi risible hoy en la mañana escuchar a los congresistas, ellos todos sosteniendo que su baja popularidad, alguno dijo, el pueblo nos detesta por todas las cosas que hacemos, así que tratemos esta vez de elegir un presidente o una presidenta razonable. Y el consenso al que han llegado para esos 4 candidatos evidentemente no está ofreciéndole al país una oferta razonable. El descontento va a continuar y a tu pregunta sobre la ciudadanía no cree en la política formal. Por eso hemos tenido candidatos como Pedro Castillo que surgen de la nada y que son el famoso outsider que algunos sectores de la población piensan que podría ser el milagro por no estar contaminado con la clase política tradicional, pero al final eso tampoco es así. Pedro Castillo se cobijó en el partido de Cerrón, que hoy día es un prófugo de la justicia, que ha sido condenado e investigado por actos de corrupción, y uno de los candidatos que está propuesto para la elección de mañana viene de esa misma cantera, con lo cual la corrupción sigue siendo un problema severo en la política peruana y es la que genera este tipo de movilidad permanente de presidentes y otros actores políticos. Ya ni contamos a los ministros, porque en estos mismos años han sido más de 160 ministros que hemos tenido. Una locura. Sí, una locura. José, apenas acariciamos el tema, pero hay noticias el día de mañana, así que seguimos en contacto. Gracias por tu tiempo y por este análisis. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches.